Buenos días, mi nombre es Bárbara Susana Jacqueline García Peña. El día de hoy en la materia de desastres y emergencias sanitarias impartida por la maestra Mayra Castillo Viveros vamos a presentar el tema de neumotórax. El contenido que viene en esta presentación es neumotórax, como tal su definición, la exploración física y acciones a realizar en un neumotórax. El neumotórax se puede definir como la presencia de aire en el espacio pleural. La entrada de este aire en la cavidad pleural causa un mayor o menor colapso del pulmón, con la correspondiente repercusión en la mecánica respiratoria e incluso la situación hemodinámica del paciente. Aquí se muestran algunas imágenes de pues cómo se muestra el pulmón que está colapsado en el espacio pleural. En un neumotórax se puede presentar dolor torácico pleúrico de inicio agudo, que puede ser intenso inicialmente, pero después de unas horas este suele evolucionar a dolor sordo e incluso cede espontáneamente. Puede haber presencia de disnea que suele aparecer con mayor frecuencia e intensidad en pacientes con enfermedad pulmonar subyacente. Y en el neumotórax primario suele ceder habitualmente en un plazo de 24 horas, a pesar de la persistencia del neumotórax. Otros síntomas que son menos frecuentes es tos improductiva, síncope, hemoptisis, debilidad de extremidades superiores y sensación de ruido extraño en el tórax. Causas del neumotórax. Algunas de las principales causas del neumotórax es una lesión del pulmón. Esta puede ser por herida de arma de fuego o un cuchillo en el tórax. Puede ser también por fractura de costilla o algún procedimiento médico. A veces también pueden aparecer por ampollas de aire que se rompen y que pueden aparecer en cambios de presión del aire, como buceo, altura, entre otros. Por otra parte, por neuropatías como es el asma, EPOC, fibrosis quística, tuberculosis, tosferina, entre otros, pueden aumentar la posibilidad de sufrir un neumotórax. Una pregunta pues interesante, ¿se puede prevenir un neumotórax? No existe una manera concreta de prevenir un neumotórax, salvo evitando hábitos y situaciones que pueden provocarlo, como el consumo de tabaco en exceso. ¿Cómo actuar en una emergencia de neumotórax? Cuando existe la sospecha clínica y el paciente se encuentra inestable, lo primero es descomprimir el tórax, que puede estar afectado. Esa descompresión se realiza con la colocación de un drenaje o la simple aspiración a través de una aguja de cierto calibre. Si el neumotórax no se consigue solucionar con esos métodos, sería precisa una intervención quirúrgica. Por ello es importante la rapidez en la actuación en estos casos. Y pues aquí se muestra una imagen de, de qué hacer en el caso de un neumotórax de emergencia. Como mencionaba, decía que podría ser con una aguja de cierto calibre, pues aquí se muestra ya que están realizando este procedimiento. Pero como tal, si no tenemos resultados, pues hay que actuar rápidamente para llevarlo a un hospital de urgencia. Exploración física en un neumotórax. Esta puede ser normal en un neumotórax de pequeño tamaño y en un neumotórax de mayor tamaño podemos detectar en la inspección hiperinsuflación y disminución del movimiento del hemitórax afectado. Dentro de la auscultación respiratoria hay una disminución o una abolición del murmullo vesicular en el hemitórax afectado, aunque puede ser difícil de detectar en pacientes que tienen patología de enfisema pulmonar.
y hay una disminución de la transmisión de la voz. En la auscultación cardíaca hay presencia de taquicardia. Signo de Amann es un roce o sonido crujiente durante la sístole y la diástole cardíaca. Cuando se asocia a neumomediastino, cambios en la disposición de los focos de auscultación cardíacos en el neumotórax atención. Y percusión, hay presencia de timpanismo. Y por último, en la palpación hay una disminución de las vibraciones vocales. Palpación hepática por aplanamiento diafragmático y desplazamiento del hígado. El neumotórax atención se debe de sospechar ante la presencia de taquicardia superior a 135 latidos por minuto y por la presencia de hipotensión o cianosis. Acciones que vamos a realizar ante un neumotórax. Debemos de vigilar los signos vitales y cardiopulmonares cada 2 horas y controlar la salida del drenaje cada 2 horas. Vigilar dolor en el sitio de inserción o dolor torácico. Controlar el sistema de drenaje torácico, que es el burbujeo constante, íntegro y bien colocado. Aspiración suave. Curación de la zona de punción, vigilar signos de infección o enfisema subcutáneo, nivelar el nivel de agua de las cámaras, permeabilidad de los tubos, valorar y medir cada 24 horas el volumen de líquido drenado, colocar vendaje compresivo cuando sea necesario, detectar desconexiones accidentales y verificar la cantidad aspirada utilizando escala de medición del sistema, evaluar las características de lo drenado y registrar en la hoja de enfermería el volumen, características y frecuencia del vaciamiento. Esta es una imagen del neumotórax donde viene explicado lo que ya mencioné, pero pues en una sola imagen vienen muchos puntos que pues ya se vieron, como por ejemplo viene la definición en la cual dice que es la presencia de aire en la cavidad pleural, menciona cómo se manifiesta, que es por medio de dolor torácico tipo pleúrico, disnea variable y taquipnea, y menciona que se diagnostica por una radiografía de tórax. Y este se produce, hay dos maneras de producirse, espontáneo y traumático. El espontáneo puede ser primario por ruptura de bulla y el secundario puede ser por EPOC, neumonía, TBC y cáncer. Y el traumático puede ser iatrogénico y trauma penetrante de tórax, que este puede ser por arma blanca o arma de fuego, como ya lo había mencionado. Y los neumotórax se pueden clasificar en neumotórax simple, neumotórax complicado, hemoneumotórax, pioneumotórax, hidroneumotórax, neumotórax abierto, neumotórax hipertensivo. Y pues ahí se muestra una imagen de una radiografía con un neumotórax y hay una imagen con colorcito de cómo se ve ese pulmón que está colapsado y del aire que se encuentra en la cavidad pleural. Ahora vamos a hablar del pleurevac. Es un drenaje torácico o que es popularmente conocido como pleurevac. Es un sistema de drenaje que facilita la eliminación del contenido líquido o gaseoso formado en la pleura a través de la colocación de un tubo endotorácico. El objetivo principal de estos drenajes es drenar y liberar la cavidad pleural o mediastino de la presencia normal de aire líquido o sangre en exceso. Aquí les puse una imagen de este dispositivo Pleurevac y aquí vienen las partes que conforman el dispositivo. En esa
menciona que tiene una cámara de sellado bajo agua, una cámara de control de aspiraciones, una entrada de aspiración, una abertura de llenado de control de aspiración, tiene un conector de catéter torácico, el cual va conectado al paciente, y un tubo colector. Y por último, tiene una válvula de descarga de presión negativa. Materiales que se necesitan, pues es un sistema de drenaje tipo Pleurevac, como el que ya les mostré, dos pinzas Kelly, agua destilada o suero fisiológico, jeringa estéril de 100, sistema de aspiración, tijeras, esparadrapo y gasas estériles. ¿En qué situaciones suele utilizarse el Pleurevac? Puede ser en un neumotórax, neumotórax a tensión, hemotórax, hemoneumotórax, neumotomía o lobectomía, cirugías cardíacas. El material drenado en el neumotórax es aire lo que se drena, en el quilotórax líquido linfático de alto contenido graso, en el hemotórax se drena sangre, en el derrame maligno, líquido asociado o provocado por algún tumor, y en empiema se drena pus. Vamos a hablar un poquito más del Pleurevac, de alguna de las cámaras con las que consta este. Eh, una de ellas es la columna de agua, que esta controla las aspiraciones. Cuenta con un llenado de 20 centímetros de agua. Esta medida es la que controla la aspiración, no la toma de vacío, y modera la aspiración para un burbujeo suave y moderado. Y también está el sello de agua, que este permite la salida del aire desde el tórax, pero no la entrada. Y este se llena con 2 centímetros de agua y vigila el burbujeo y las fluctuaciones. Y por último, la cámara recolectora, que es un compartimento graduado que recoge y mide el líquido drenado y permite el control de los mililitros. Y pues en este se puede ver el aspecto del drenado de todo eso que sale del pulmón y pues la cantidad. Y pues esta es una imagen donde se ve pues cómo es el Pleurevac. El procedimiento para la colocación del Pleurevac. Bueno, este Pleurevac consta de 3 cámaras. La cámara de recolección con capacidad de 2500 cc y una división para controlar el volumen evacuado. La cámara de sellado hidráulico, que consta de un reservorio para el agua y está conectada con una cámara de recolección y con la cámara de succión. La cámara de sello hidráulico lleva incorporadas 2 válvulas, una de alta presión negativa y otra de escape de presión positiva. Y la cámara de control de succión, que utiliza un sistema de burbujeo. Eh, el siguiente paso sería proceder a la preparación del Pleurevac según las instrucciones que tiene este. El siguiente es retirar el protector de la conexión del tubo de 180 centímetros y conectarlo al drenaje torácico del paciente, que ya fue realizado por el médico. El siguiente paso es colocar el Pleurevac a un nivel por debajo del nivel del tórax del paciente para que facilite el drenaje por gravedad y evitar la reentrada del mismo material drenado. El siguiente paso es retirar las pinzas Kelly del tubo torácico y mantenerlas cercas por si se necesitan utilizar en el caso de desconexiones o alguna ruptura. El siguiente paso es comprobar el buen funcionamiento del sistema, sellar las conexiones con esparadrapo y fijar los tubos a la cámara. Y por último,
anotar por turno el líquido drenado y en la historia clínica del paciente el procedimiento e incidencia. Y pues aquí les puse la imagen de el paciente con el pleurevac. En esta imagen pues vienen también las partes del pleurevac y dónde se va a conectar al paciente. Tubo a tórax. La inserción de un tubo de tórax está indicado en pacientes con neumotórax traumático, espontáneo, hemotórax o lesiones penetrantes. Usualmente el tubo se inserta por el aspecto lateral del tórax en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior o de la línea axilar media. Preparación de la piel. Gasas estériles, solución yodada. Equipo. Bisturí número 11, mosquito, pinza Skelly o pinza de disección, pinza Kocher para aclampar el tubo. Anestesia local. Jeringa de 10 cc, aguja intramuscular, lidocaína al 1%, 10 cc. Posición del paciente. De cúbito supino. Colocaremos al paciente con la mano situada detrás de la cabeza. Procedimiento. Se realiza desinfección de la zona formando círculos alrededor. Preparar y colocar el campo estéril. Anestesiar la zona. Se infiltrará con anestésico local la piel, tejido celular subcutáneo y posteriormente se avanzará hasta el periósteo infiltrándolo igualmente. Se realizará una incisión de 2 centímetros con la punta del bisturí y se punzará con la aguja que viene en el set con el catéter en su interior. Se procederá a la disección roma, mediante mosquito o pinza de Kelly, de los músculos intercostales creando una pequeña tunelización. Debe rozar el borde superior de la costilla inferior para evitar la lesión del paquete vasculonervioso intercostal. Se deberá empujar la pinza Kelly hasta introducirla en la cavidad pleural. Saldrá aire o líquido. Se debe introducir el dedo índice para asegurar el trayecto e inspeccionar la cavidad pleural. Se debe clampar el tubo de tórax en su extremo distal con la pinza de Kocher. Para así introducirlo en la cavidad pleural, en dirección apical para drenar un neumotórax o posterobasal para drenar un derrame o un hemotórax. Una vez dentro de la cavidad se progresa al catéter, procurando la introducción de todos los orificios laterales. Es conveniente cortar la punta del tubo del látex del pleurovac para su correcta conexión. Debe encajarse el látex, la parte blanda, con el conector del set de Pleurocat. Se constata el funcionamiento del catéter observando oscilación o drenaje de líquido o aire. Los cuidados de enfermería a un paciente con neumotórax que se le colocó un pleurevac. Se debe de comprobar, valorar y registrar la permeabilidad del drenaje cada 30 minutos durante las 2 primeras horas después del procedimiento. Después debe valorarse cada 2 horas durante las primeras 6 horas de la colocación y finalmente cada 6 horas. Se deben de valorar las características del drenaje para registrar si hay diferencias entre el líquido de los tubos y el del dispositivo recogido. Valorar y registrar la cantidad de líquido pleural drenado cada hora. Valorar el nivel del líquido o la presión aplicada por la cámara de control de aspiración. Valorar la herida quirúrgica de inserción del catéter. Otro de los cuidados es inspeccionar periódicamente la válvula de aire del dispositivo para comprobar que no esté obturada
La obstrucción de la válvula de aire conducirá a un aumento de la presión del sistema. Comprobar la fijación del tubo en la pared torácica. Comprobar la fijación de la tubuladura del catéter al dispositivo de recogida y asegurar de que permita el movimiento al paciente. Comprobar que no haya objetos apoyados en el tubo. Comprobar que el dispositivo de recogida está a un nivel más bajo que el paciente, de 60 a 90 centímetros por debajo del punto de inserción y de pie en todo momento. Monitorizar los signos vitales, la frecuencia y la profundidad respiratoria, los movimientos torácicos, los sonidos respiratorios y la auscultación bilateral basal. La disminución o ausencia de los sonidos después de colocar un drenaje indica la expansión pulmonar inadecuada y/o la recurrencia de la patología que lo indica. También hay que asegurarnos de que este dispositivo no se desconecte. Si es así, pues indicarle al médico para volver a conectar al paciente y para que no tenga repercusiones. Así como es muy importante hacer la desinfección de la zona de inserción para que ésta no se vaya a infectar. Esto sería todo de mi parte. Aquí se encuentran las bibliografías que fueron consultadas para este tema. Muchas gracias. Espero y haya quedado claro el tema.